Bueno, Julio, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con la fecha del paro? ¿Por qué se convirtió en una pulseada? Primero no hubo una pulseada, para nada hubo una pulseada. Es decir, acá lo importante, como vos decías, es la capacidad y el nivel de la movilización que hubo. De todos los sectores, absolutamente pacífica. Si yo te lo reconocí ayer, el único error puede haber sido no haber cambiado el lugar de concentración, porque esto había empezado como una marcha de los gremios industriales al Ministerio de la Producción por la producción y el empleo. Después la CGT adhirieron otros sectores. A Plaza de Mayo para no irritar a Macri. No, pero ni Plaza de Mayo hubiera quedado chica. Esto había que haberlo hecho la 9 de julio. Pero la 9 de julio estaba llena de Belgrano hasta San Juan. Fue multitudinaria. Pero eso, es decir, lejos de ver, no es contar. Es decir, Belgrano estaba ante Entre Ríos, todas las calles. No se veía, ahora que hay drones se veía claramente. Era impresionante. Entonces, esto está marcando, que es la primera lectura, es la insatisfacción que hay en la mayoría de los argentinos por la medida que está tomando el gobierno que lo perjudica. Sí, y yo te agregaría otra que vos también debes saber, que cualquier gobierno que no escuchó una manifestación como esta, después terminó mal. Digo, desde Cristina a De la Rúa o al propio Alfonsín. Eso me parece que es lo central. Y no hubo discrepancia. Obviamente que en los sectores que convocaron esa marcha puede haber diferencia. Si bien la CGT es la gran convocante, había muchos sectores, incluso dentro de la CGT podía haber matices sobre la fecha del paro, cuando no. Pero bueno, ahí Pablo Moyano decía que esto con Hugo no pasaba. No, lo que se refirió a Hugo fue que hubiera habido fecha. La experiencia de la seguridad, los camioneros estaban a 3 cuadras, la experiencia de la seguridad hubiera impedido, porque bueno, después hablamos del incidente, porque no fue un incidente entre manifestantes, primer punto, porque fue absolutamente pacífica, no intervino ni las columnas de izquierda, ni los movimientos sociales, ni nada. Esto estuvo perfectamente orquestado por provocadores identificados. ¿Se sabe quiénes son? Con la expresidenta, sí. Mira, la columna que estaba ahí, así te lo decía, yo me fui y no vi. El acto terminó, nos saludamos, pum, 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 empezamos a irnos, yo fui caminando hasta la 9 de julio, me enteré la 9 de julio, me llamaban, ¿viste lo que está pasando? Es que nadie, las 300.000 personas que estaban en la marcha, se fueron contentas, algunos habrán dicho, uy, falta el paro, pero el paro se anunció, etcétera, etcétera. Fue ahí un grupo que estaba, los que empezaron, que eran de Berazategui, con un intendente camporista, y el fenómeno que se dio que cuando los ¿Ustedes los identificaron o es un rumor esto? Sí, esto era lo raro. Bueno, hubo ingenuidad de la seguridad, porque vos vas a un acto y no te pones a 100 metros atrás del palco. Ellos estaban, el gran cartel y la gente la tenían en donde está el INDEC. Eran 100 metros atrás. Y tenían un grupito que estaba ahí en los costados, claramente identificado. ¿No los madrugaron ustedes? Con el cristinismo. No, a la propia seguridad del Sí, pero del acto. Había terminado el acto, ¿viste? Es decir, esto Sí, estaba a lo largo de los discursos se escuchaban que había uno de abajo que decía. Bueno, pero bueno, le podía la entidad, eran 20 que estaban ahí, no. En todo caso, era de los propios trabajadores, que sí, pero los trabajadores estaban adelante, eran de UDA, eran de sanidad, eran de los gremios que estaban ahí. Sí, de los convocantes. De los convocantes. De los convocantes. Y en el ansia de la gente está el paro, porque la situación está mal. Y el paro se anunciaba, digamos. Es decir, creo que ahí lo que estaba era mostrar el tema, que yo te lo decía. Lo importante de esto, mi lectura que hacía, es que ahora que sale el paro, lo que no va a poder decir el gobierno, que lo hizo con los docentes, diferenciar entre trabajadores y dirigentes. Viste que los docentes decían, no, los docentes, no, los dirigentes docentes. Acá el clamor del paro nació de abajo, si querés. Pero el paro no lo están dando porque tienen algún canal secreto de negociación con el gobierno todavía. No es eso. Estaba pensado de una manera, se debatió y el paro va a salir. El gobierno, porque acá no es negociación, el gobierno tiene que dar respuesta. Hubo 2 ámbitos de diálogo que participó la CGT. Dan bola, perdóname. Y bueno, por eso el paro va a salir. Si es así, va a salir. Por eso no es solamente dialogar. Hubo un primer diálogo con el tema de
cuando vetó la ley antidespido. Dijo, lo vamos a arreglar por el compromiso de los empresarios. Les palmearon la espalda. Los empresarios no cumplieron y el gobierno se enojó con los empresarios. Mentira, el gobierno tiene que actuar y hacer cumplir. Era el garante ahí de ese acuerdo. Me parece que les hacen el 2-1 ahí, ¿eh? Bueno, obviamente. Y después fue el bono, con el tema del bono de fin de año, también acuerdo, y no se cumplió. Así que evidentemente acá no es el paro se discute citándose. El paro ya empezó, porque esta marcha, esta fue una protesta monumental. En el marco del paro docente, además. Obviamente, pero yo lo que digo, no sigue un paro. Si no hay respuesta, si va a haber una escalada, que el gobierno entienda que lo que está haciendo no alcanza con que le eche la culpa al gobierno anterior, que dejó las cosas muy mal, pero en este año se han agravado. ¿Y ustedes, hablando de eso, ustedes no extrañan al kirchnerismo? No, para nada. Nosotros lo combatimos con todo. Por eso te pregunto, pero lo que vino no fue mucho mejor. Pero vino, pero agravó las cosas. Pero, perdón, hoy la Argentina necesita proyecto de un país en que podamos vivir todos los argentinos con dignidad y con trabajo. Es un país muy rico, está muy mal distribuida la riqueza en la Argentina. Es decir, con un relato el gobierno pasado concentró la riqueza. Y este gobierno ha profundizado esa cuestión. ¿Ustedes ven puntos de contacto profundo en lo profundo? Yo sí, porque fíjate vos, el acto fue fundamental. ¿A quién favoreció esa provocación? Llevada a cabo por un sector concreto. A los que juegan con la polarización para evitar. Porque ¿cuál es la única respuesta que tiene el gobierno? Asustar a la gente, que la opción es volver para atrás. Hablando de ¿entendés? ¿Y cuál es la opción que tienen los que fueron derrotados? Ya, que se van, que son residuales, porque hay un montón de gente que está buscando otra expectativa, que en su momento apoyó eso. ¿Cuál es? Es que todo el descontento con el gobierno, la gente se vuelva tonta y vuelva a eso. Así que delegitimar una convocatoria tremenda como la del otro día, a los únicos que beneficia son a los dos polos de una dialéctica que deja fuera a la mayoría del pueblo argentino. Quiero que veas esto. Sucedió ayer cuando alguien, Aníbal Fernández concretamente, quiso entrar al palco de la CGT. Bueno, Aníbal Fernández, a ver. La cámara ahí. No, en la orden del Consejo Directivo. No, perdón. No, queríamos preguntarle. A ver, Aníbal Fernández, claro, el tema es que no están dejando entrar políticos. Déjalo pasar. ¿Qué venís a quitar? ¿Qué venís a quitar? Boludo. Bueno, el tema es puntualmente Aníbal Fernández. Claro, que pasa que no pueden pasar políticos a este lado, esa es la explicación. A ver. Para que conozcan qué es lo que pasó, es así. Quiso ingresar por el acceso principal y en este lugar, en este corralito que ven, mirá, allá tenés el acceso a lo que sería el escenario y acá solamente entran aquellos que son parte de la CGT, de la CTA, no políticos. Prohibido el ingreso a los políticos. ¿Hubo una decisión, Julio, de no dejar entrar funcionarios kirchneristas? No kirchnerista nada. Mira, nosotros nos reunimos con los senadores, nos reunimos con el Partido Justicialista, con el Partido Socialista, hasta con la Unión Cívica Radical, con todo, con los movimientos sociales, con todo. La definición era todo, explicar los motivos, y que el palco solo iba a estar dirigente de la CGT y de los movimientos sociales que venimos trabajando. No, por eso estaba Emilio Pérsico. Por eso que venimos trabajando en conjunto. Esa fue la definición, porque después se pierde. Todos nos conocemos, pero todos teníamos un brazalete porque también eso está. La organización, ahora hay una serie de gremios que estamos unidos ahora y hay que conocerse, digamos, entre todos. Hay dirigentes que no son tan conocidos, entonces todos estábamos ordenadamente con una cadenita. Lo que teníamos que haber previsto es que era una concentración de tal envergadura, a muchos no le iba a caer simpático, por lo menos a los que quieren que no aparezcan nuevos interlocutores en esta... No eran del gobierno estos muchachos, eran... No, pero al gobierno también es funcional. Sí, por esto que vos decías antes, por la polarización. Entonces, obviamente, porque para mí el macri-cristinismo se retroalimenta, no solo en esto, vos lo ves en muchas cosas que... Bueno, el propio gobierno dice que le conviene polarizar con Cristina. Así que... Obviamente, pero lo mismo.
Antes Cristina le convenía polarizar con el gobierno. Mirá, un humorista, el hijo de Tato, decía el otro día, muy sabio, que decía, ojo, porque Cristina jugaba con Macri y terminó perdiendo y recorriendo los tribunales, que no le pase lo mismo a Mauricio, ironizaba Alejandro Borestein. Y es cierto esto. A veces se creen tan genios en las ecuaciones políticas por asesores o de vendedores de imagen que pierden contacto en la realidad. Lo mejor que puede pasarle al gobierno es no sumarse en la provocación, entender esto. Vos decís, es muy difícil que cambie. Yo también creo que es muy difícil que cambie. ¿Qué podrían pero va a venir darle? una escala de medidas, porque yo te digo, nosotros respetamos la elección popular. Siempre cuando se rompió la institucionalidad perdieron los trabajadores. Siempre pasó eso. Ahora, el gobierno que surge, que ya no cumplió con lo que prometió en campaña, pero tiene que respetar la Constitución Nacional. Tiene que respetar. La Constitución es para todos. No puede hacer lo que quiere. Y la Constitución Nacional tiene un artículo 14 bis que plantea los derechos que hay que garantizarle al conjunto de los argentinos. Entonces, el gobierno no puede hacer lo que quiere. No puede crecer más la pobreza solamente con una expresión de deseo que dice voy a pobreza cero. Hay gente que pasa hambre en la Argentina. Entonces, creo que estas cosas las tienen que entender a fuerza de lo que sea. El paro va a venir y va a ser plebiscitario y van a seguir las protestas porque día a día cae gente. Ahora, Camionero está con el conflicto de Sanco. Se cae Sanco, 500 afuera, pero eso pasa todos los días. Y desde enero, en todos los sectores pero los despidos no operan justamente como un freno a la lucha social, a la combatividad sindical. ¿La gente no le da miedo perder el laburo? Obvio. Para un sector sí, para el que está sufriendo sí, pero el otro tiene que salir. Siempre acompaña. Es decir, cuando hay una organización, se lucha. Si no hay una organización, es decir, el miedo juega en contra, pero si hay una organización que lo sustenta, todos saben. Escúchame, esta historia la vivimos. Cuando hablan de capacitación, en los 90 eran los planes focales. Venían la desocupación y te hacían el cursito de 6 meses para que aprendas las nuevas cosas. Terminaban los 6 meses y quedabas tirado y no tenías la organización que te contuviera. Entonces, esta historia la vivimos. El otro día hablaba con unos economistas y fíjate vos lo que decía. Hasta Cavallo tenía un proyecto industrial, que vos lo podías criticar o no. Esto es más Martínez de Oz, decía. Está más cerca de Martínez de Oz que de Cavallo. Y es preocupante, porque ¿a dónde nos lleva esto? Y además vamos contramano del mundo. En el mundo los países industrializados empiezan a tomar políticas proteccionistas y nosotros vamos a jugar al juego de la libertad de mercado. Es suicida, con el contexto ya que salimos a la cancha con una industria que no es industria, no tenemos materia productiva, sino lo que tenemos fundamentalmente son rompecabezas. Esto es lo que hizo. En los años de mayor bonanza argentina, que fueron estos últimos 12 años, no cambiamos la matriz productiva. Entonces, ahora la diferencia, protestan por la industria ferroviaria, bueno, ahí está. El Pollo te puede contar mucho. Dice, no, vamos a hacer los durmientes, los vamos a hacer nosotros, pero las locomotoras que vengan de China. No es el y gobierno. Acá había, Vamos a pensar con la lógica propia del gobierno. Supongamos que no cambie el plan económico. Cuidado con la copa, compañero. No me tire la copa, que está cara la escenografía. Pero el gobierno dice, no, nosotros somos el gobierno del diálogo. Si hay un lugar donde no hay diálogo es con los sindicatos. Porque las paritarias están muy pulseadas. Cuando la justicia homologa una paritaria, denunciaron a los jueces. ¿Y ustedes el diálogo? La vez que se sentaron al diálogo, lo durmieron y lo pasaron a otro capítulo. El diálogo. Vos fíjate que hoy veía del conflicto docente. La provincia de Buenos Aires, no, llamamos al diálogo y no vienen y todo. Pero el conflicto docente, lo central, es la paritaria nacional. Es un diálogo en sí mismo la paritaria. Es un diálogo, pero además es el piso. Después cada sector... Y lo dicen todos los dirigentes sindicales docentes. Si convocan, ¿qué es el reclamo? Convocan la paritaria nacional que está establecida. Ahora dicen que incluso que el gobierno no cumplió lo que se firmó el año pasado. Convocan esa paritaria y se levanta el paro. Entonces, y acá parece que le tiran la pelota a la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Porque parece que lo único que es la provincia de Buenos Aires.
Y es todo el país el problema, pero ahí la responsabilidad del gobierno nacional. Convoca paritarias y se suaviza el conflicto, porque además se fija un piso salarial, que es el sentido de la paritaria, también está el intensivo docente, otra cosa, pero con ese piso, dice, al principio decía, después cambiaron el discurso, después lo focalizaron en la provincia de Buenos Aires, como buscan estrategias para esquivarle el problema, y cuando el problema existe. Primero decía, no, los gobernadores no quieren la paritaria nacional, mentira. Porque según la ley, la paritaria nacional fija un piso y es el gobierno nacional que tiene que garantizar ¿cómo no van a querer que le den provincias. plata? Después las provincias que también darán mayor aumento. ¿A qué te hace acordar esto que está pasando con este gobierno? Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero vamos a hacer un juego didáctico. ¿Alguna época de Menem, alguna época del kirchnerismo, alguna época de la Rúa? La actitud de este enfrentamiento, digo, vos tenés cuántos enfrentamientos sobre el lomo con gobiernos. Sí, yo no hago comparaciones, porque es distinto, porque la gente es distinta, porque el partido del PRO es un partido que representa al liberalismo más de ultranza. Otro partido fue el Partido Radical, no representa eso. Pero tenía todos economistas liberales. Obviamente. López Murphy, Yats. Pero es distinto, porque con este gobierno vos te sentás a discutir. Por ejemplo, yo en justicia, porque nosotros digamos, hay un gobierno. Bueno, a ver, ¿quién hace mejor las cosas en justicia? Definiciones muy buenas. Bueno, vamos a trabajar juntos. Donde nos convoquen, dialogamos, porque hay que haber participación. El país lo tenemos que pensar entre todos, de las grandes políticas en cada área. Y nosotros tenemos para opinar como trabajadores en el tema justicia. Bueno, opinamos en un montón de temas. Y en lugar de ir a lo esencial, que había grandes consensos, no solo con los trabajadores, sino en la sociedad, multiplicar los tribunales federales en el NOA y en el NEA para combatir mejor el narcotráfico, había un montón de iniciativas, otras reformas que se están haciendo, y te vienen con el traspaso para garantizar la impunidad de los funcionarios porteños. ¿Cómo es eso? El traspaso de la justicia, ¿Pensás que tiene que ver con la impunidad? Obvio, porque uno no entendía. Mirá, te saco 2 minutos más, hay otros invitados. Te digo, con el traspaso hay 4 reformas penales en marcha en la Argentina, impulsadas por este gobierno. El Código Procesal, que se corrigió positivamente porque el que había aprobado el otro gobierno, un desastre, era para la impunidad también. Eso se va a hacer como se debe, progresivamente. Está la reforma de unificación de fueros, está el juicio unipersonal, es decir, los tribunales de 3, las causas menores las van a jugar para ser más rápido. Y está la ley de fragancia. Cada una tiene un desarrollo y una implicancia que nos extendería mucho a hacer, pero son reformas integrales que se están dando. En medio de eso meten el traspaso, o sea, agarran un pedazo de la justicia y la ponen en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La quieren poner sin jueces. O sea que si hay funcionarios corruptos, los va a investigar la ciudad. Claro, porque vos decías, ¿para qué? Sin jueces, ¿para qué hacemos esto? Cuando vos ves los delitos que transfieren, ahí decís, transfieren los delitos contra la administración pública de la ciudad. Es decir, el gobierno de la ciudad va a nombrar los jueces que van a jugar sus propias cosas. Y si vos ves la justicia de la ciudad, cosas que funcionan mal, se han venido transfiriendo competencias penales que la toman los jueces que eran contravencionales y de falta. Pero esos nunca investigaron a nadie. No, porque esos jueces cuando concursaron, no concursaron en materia penal. Les dieron, mira cómo se maneja la justicia de la ciudad, les dieron una competencia sin concurso para materias que no saben. Entonces, digamos, ¿por qué se hace esto? Porque hay, es decir, es como el tero, digo las cosas importantes y hago las que me garantizan la impunidad. Julio. Y no te hablo del tema trata en la ciudad, porque es otro gato encerrado, porque también transfieren la ley de profilaxis, que es la puerta para la trata. Claro. O sea, que ya deja de ser un delito federal. No la trata, pero sí la ley de profilaxis, la van a tocar. Entonces, si hay entongue con los prostíbulos de la ciudad, como hay un montón de denuncias que no prosperan en la ciudad, nunca va a llegar a la trata, porque se va a tapar, porque siempre la trata... Por una infracción menor. Por una infracción de profilaxis te encontrás con la trata. Tapás ahí, chau, trapás la trata. Entonces uno dice, estamos todos locos. Estamos todos locos. Julio, muchísimas gracias por venir. venir. Al contrario.